Fanfic. Naruto / la leyenda de Korra, nombre. Paragón de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 13. Lo que se espera y lo que no. Ubicación. Ciudad República. Hola, Zolt. Gritó uno de los guardias hacia la celda, haciéndola sonar con su porra y llamando la atención del preso tendido en la cama. Tienes una visita, así que levanta el culo. El ex líder de la triple amenaza se tomó su tiempo para levantarse, sabiendo muy bien que cabreaba a la guardia. Primero se sentaba lentamente y luego miraba al guardia como si fuera la primera vez que lo veía. Luego tiraba una pierna al suelo de manera pausada. Colocaba su mano a ambos lados de la cama y fingía tener dificultades para levantarse, haciéndolo aún más obvio con su resoplido y jadeo falsos. Cuando finalmente se puso de pie, estiró su cuerpo de tal manera que estaba tratando de mostrar que estaba moviendo huesos viejos. Mientras hacía todo esto, la expresión del guardia pasó de la molestia a la irritación y finalmente a la ira absoluta. ¿Te darías prisa ya? Finalmente le gritó al prisionero. Zolt solo sonrió con aire de suficiencia al guardia. Tienes que aprender a relajarte, Ann. No irás a ningún lado y yo tampoco. Será mejor que te diviertas aquí. Cállate y muévete, pedazo de mierda. Ah, ahora estás tratando de herir mis sentimientos, dijo con esa sonrisa de suficiencia todavía en su rostro. Sabes que necesitas saber cómo controlar tu temperamento, Ann. ¿Cómo crees que te cargaron con el manejo de pedazos de mierda como yo? El guardia gruñó y tomó su bastón, deseando desesperadamente golpear la cabeza del prisionero. Aunque ya no era un vender, Lightning Bolt Zolt todavía tenía la arrogancia y la arrogancia de uno. Según las historias que había escuchado, el criminal acababa de entrar en el vestíbulo del cuartel general, extendió las manos y pidió que lo acogieran. Cuando finalmente terminó, caminó hacia los barrotes de la celda. Está bien, ¿qué tal si me dejas salir de aquí y voy a ver quién es el que quería venir a verme, Le preguntó al guardia. Ann le frunció el ceño, pero abrió la puerta de todos modos con una llave. Vamos, muévete. Ordenó, agarrando a Zolt y empujándolo hacia adelante. No hay necesidad de empujar, Ann. Me voy. Salió del bloque de celdas y entró en el pasillo como si fuera el dueño. De hecho, desde que lo arrojaron, había trabajado para hacer tal cosa. Comparado con el manejo diario de la tríada de la triple amenaza, esto era cosa de niños. Apenas le tomó 2 meses convertirse en el rey de las ratas elefante en esta prisión. Incluso tenía a algunos de los guardias más inclinados en su bolsillo. Mientras lo conducían a la sala de visitas, que consistía en una habitación con 2 puertas, 2 sillas y una ventana de vidrio delgado justo en el medio, se preguntó quién había decidido visitarlo. No era el tipo de persona que recibiría regalos de la gente, y mucho menos de los visitantes. Oye, Ann, ¿quién me visita? Le preguntó al guardia mientras lo ponían en la silla de su lado del cristal. Solo deja de hablar, le dijo Ann mientras lo encadenaba. Puede que ya no fuera un vender, pero seguía siendo un procedimiento. Ah, vamos. Puedes decírmelo. No es como si no fuera a saberlo. Entonces realmente no tiene sentido decírtelo. Una vez que terminó, se puso de pie y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él con un portazo que resonó con fuerza. Zolt esperó allí en silencio, preguntándose quién vendría de verlo. Por un momento, se preguntó si sería su suegro, pero inmediatamente lo tiró por la ventana. A Naruto Uzumaki podría haberle gustado su hermana, pero él... no tanto. Demonios, 20 yuanes dijeron que el hombre estaba feliz de estar aquí. Finalmente, la puerta del otro lado del cristal se abrió y entró su sobrino. Arashi no dijo una palabra hasta que se sentó en su propia silla. Hola, tío Zolt, dijo finalmente. Oye, chico, dijo de vuelta. ¿Dónde está ese abuelo tuyo? Está parado afuera. Se burló. ¿Qué? ¿El hombre no se rebajará a ver escoria como yo? En realidad, sintió que debería verte a solas. Como dije, comentó. Lamento no haber venido aquí para verte antes, se disculpó su sobrino. Las cosas habían estado agitadas. Lo sé.
Escuché el pequeño discurso de tu abuelo en la radio de la sala de recreación. Y la tríada siempre se preguntó por qué nunca traté de extorsionarlo o sobornarlo para mirar hacia otro lado en algo. Eso habría sido un deseo de muerte seguro. ¿Quién está a cargo de todo ahora? Preguntó, curioso por saber. Creo que es Viper o Shady Shin. No lo sé, tío. No he vuelto allí recientemente. Bien, ya no te quiero en ninguna parte de la tríada. Es posible que te hayas llevado bien con algunos de ellos, pero al resto realmente no les gustabas por cómo seguías interrumpiendo su búsqueda de dinero para protección y otras cosas. Bueno, entonces, no deberían haberlo hecho frente a mí. No me gustan los matones. Entonces, ¿qué diablos soy, chico? No dijo nada en respuesta, viendo la contradicción que yacía ante él. A pesar de lo que podría haber querido pensar de otra manera, su tío no era una buena persona. De hecho, él era la misma persona que decía que no le gustaba. «¿Eres de la familia?», dijo finalmente la pequeña rubia. A eso, ladró una risa áspera. «Buen intento, Arashi. Pero soy el tipo de persona que dices que no te gusta. ¿Vas a retractarte de tus palabras ahora?» Arashi no dijo una palabra. Estaba luchando por encontrar lo correcto para decir en esta situación. Pero no pudo encontrarlo ni nada que pudiera ayudar. Solo había una cosa que decir. No. No le gustaban los matones y por mucho que quisiera que fuera diferente, su tío era un matón y un criminal. Bien. Ahora, como dije, aléjate de la triple amenaza. Sin mí, no tendrás ninguna protección, le dijo Zolt. ¿Pero no vas a tratar de recuperarlo una vez que salgas? Niño, nunca saldré. Oh, no te veas tan sorprendido, comentó después de ver la mirada en el rostro de su sobrino. ¿De verdad crees que la policía me dejaría ir después de cumplir un tiempo? Probablemente la única razón por la que mi cabeza todavía está pegada a mi cuerpo es porque me entregué. ¿Pero qué pasa con la tríada?, preguntó la rubia. ¿Vas a dejar que se te escape porque perdiste tu control? Se rió de la ingenuidad de esas palabras. Chico, ese tipo Amon podría haberme quitado mi control, pero no hizo lo más importante sobre tipos como yo. Podemos adaptarnos y reinventarnos en cualquier momento. A la larga, realmente no importaba si todavía tenía su control o no, además, lo único que realmente había sido golpeado era su ego. Pero mientras sonreía por dentro ante la estupidez y la miopía de Amon, vio que su sobrino miraba al suelo. ¿Qué pasa? Me atrapó, dijo Arashi en un susurro apenas audible. ¿Qué dijiste, chico? No te escuché. Dije que me atrapó, repitió, más alto pero aún en un susurro. Era como si tuviera miedo de lo que estaba diciendo. ¿Quién? ¿Quién te atrapó? Amon, tío. Me atrapó. Me capturó y me mantuvo prisionera durante toda la semana en que los igualitarios tuvieron el control de la ciudad. Esta vez, lo gritó para que lo escuchara. El ex líder de la tríada se quedó sentado allí, con una expresión de asombro. Pero, no eres un vender. Pensó que lo era, respondió, con un tono amargo y herido en su voz mientras hablaba. Cuando le dije que no, no me creyó y pensó que simplemente me negaba a demostrarlo. Así que me torturó. Fuiste torturado. Zol gritó, casi levantándose de la silla, el casi viniendo del hecho de que estaba encadenado a ella y no podía llegar hasta el final. ¿Por qué no me dijeron? Caramba, tío Zol, no lo sé. Tal vez fue porque estabas en la cárcel y no pudiste ayudar a Gigi a encontrarme. Un tono sarcástico se sumó al amargo y herido de su voz. Dime que atraparon a ese bastardo. Dime que está aquí en algún lugar de esta prisión. Si Amon estuviera aquí, podría hacer que alguien lo visitara y se asegurara de que su estadía no durara mucho. Pero Arashi destrozó sus esperanzas con un simple movimiento de cabeza. No, Gigi se enteró. Amon está muerto. ¿Quién es su fuente? No lo sé, tío. Alguien a quien conocía. Por lo que sé, podría haber sido el ladrón de rostros. Si bien no le diría exactamente esa idea a su suegro, no era algo que le iba a decir a la cara, no llegó tan lejos en la vida siendo estúpido. Bueno, mientras ese bastardo esté muerto. Sí, estuvo de acuerdo su sobrino, a medias. Hubo un momento de silencio, y luego volvió a hablar. Tío, ¿recuerdas a un hombre llamado Noatak? ¿Solía trabajar para papá? Noatak, repitió, escuchando el nombre a través de su propia voz. Mientras pensaba en ello, un recuerdo volvió a él.
Era un recuerdo de una vez que fue al ayuntamiento para hablar de algo con su cuñado, y encontró al hombre en su escritorio con un niño de la tribu Agua de pie con papeles en las manos. Sí, lo recuerdo. Sofín lo elogió, lo llamó un trabajador duro e incansable. Creo que estaba preparando al niño para intentar ingresar a la política por su cuenta, tal vez convertirse en el representante de una de las tribus del agua. ¿Cómo se conocieron? ¿Eh? ¿Por qué preguntas? ¿Sabes cómo se conocieron o no, tío? Preguntó de nuevo, sonando más insistente. Sí, sabía cómo se conocieron. Era algo normal. Me reuní con Sofín para almorzar, le pregunté cómo estaba mi hermana, ya que estaba embarazada de Natsumi. Mientras comíamos, este niño se acercó a nosotros y le preguntó a Sofín si tenía un momento. Cuando dijo que sí, el niño le preguntó si era posible que hablara bien de él con los asistentes en el ayuntamiento. Quería conseguir un trabajo allí. Sofín le dijo que había un proceso para ese tipo de cosas y que él no era la persona a quien preguntar. El niño respondió que si él era la persona a la que quería ayudar, lo era. También dijo que sabía sobre el proceso, pero sintió que sería mejor si lo hubiera preguntado en persona. Sofín dijo que le gustaba su valentía y lo contrató en el acto. El resto de cómo lo hizo, solo lo escuché de Sofín y de verlo hacer su trabajo las pocas veces estuve en el ayuntamiento. Oh. No era exactamente lo que Arashi había querido escuchar, pero era la verdad y no había nada que pudiera haber hecho al respecto. Después de esa noche, comenzó, teniendo problemas para pronunciar las palabras, ¿sigue siendo un asistente? No que yo supiera. Por otra parte, la última vez que lo vi fue el día después del incendio. Estaba sentado en un banco mirando tu casa. No le dije una palabra y él no lo hizo. Dime una palabra. A pesar de que habían sido solo unas horas antes que estaban trabajando junto con otras personas para tratar de sofocar el fuego. ¿Te mostró que era un maestro agua? Sí, lo hizo. Luché contra él una vez por mierdas y risas y el chico casi me golpeó en el trasero. Le dije que si no le gustaba la política, estaría feliz de darle la bienvenida a la tríada. Miró a su sobrino con expresión desconcertada. ¿Por qué me haces estas preguntas, chico? Porque Amon era no attack, respondió. ¿Y qué? No había oído bien. No podría haberlo hecho, ¿verdad? Di eso de nuevo, Arashi. Amon era no attack. El asistente de papá era el líder de los Ekaulis. Hijo de puta, juró. Mentalmente trató de ver a Noatak como Amon, pero tenía dificultades para compararlos. Noatak había sido un niño serio que quería hacer un buen trabajo en el mundo, Amon era una persona que quería que el mundo viera las cosas a su manera y de ninguna otra manera. Podía verlo en su deseo de hacer lo que pensaban que era mejor, pero eso era todo. No podía ver cómo era de todos modos. Y habíamos pensado que él había sido el responsable del incendio. Bueno, ya no lo es, le dijo Arashi, la amargura regresando a su voz. Zolt hizo una pausa, al escuchar la amargura. Solo por escuchar, supo que no se trataba de que Amon fuera no attack. Era de la noche del incendio y de los días posteriores. Niño, no empieces. Tuve a la tríada recorriendo la ciudad durante días buscándolos a ustedes dos. Si no encontraron a su hermana, solo podría significar una cosa. Ella no está muerta, no miraste lo suficiente, dijo con una voz acusadora, mezclada con la amargura. Maldita sea, Arashi, ¿cuántas veces vamos a hacer esto? Hice que regresaran y regresaran 3 veces buscándolos a ustedes. Cuando escuché que sus abuelos los habían encontrado, envié a un par de muchachos para asegurarse de que en realidad eras tú y te quedaste como guardia hasta que Natsumi fuera encontrada. Nunca la encontramos. Me estaba agarrando la mano, tío. Lo recuerdo claro como el agua. Estábamos juntos cuando huimos de la casa. Pero no sabes lo que pasó después. Por lo que sabes. No lo digas. Gritó de repente, levantándose de la silla. Ella no está muerta. Dándose la vuelta, pateó la silla con fuerza. Pero todo lo que obtuvo a cambio fue que la silla se volcó y un pie que ahora le dolía. Sin embargo, se negó a agarrarlo en su agarre. Estaba demasiado enojado para hacer eso, incluso cuando las lágrimas de dolor aparecieron en sus ojos. Demasiado enojado con todo lo que parecía importar. Niño, ¿qué pasa? Zolt le preguntó a su sobrino, la preocupación se reflejaba en su voz. Sabía que el rubio aún estaba enojado por lo sucedido, pero nunca lo había visto explotar así. Joy trató de encontrar su voz en medio de su ira y decirle una oración coherente.
Yo solo pensé que Amon sabía dónde estaba ella, que tenía a mi hermana todo este tiempo. Me dejó pensar eso, solo para negarlo cuando exigí que me lo dijera. Solo estaba preocupado por el hecho de que yo podría y he estado escondiendo mi talento como vender. Algún amigo de papá, si eso es lo que le importa, comentó con amargura. El tiempo cambiará a una persona, chico. Ya deberías haberlo aprendido. Solo míralo. Había pasado de ser una rata de alcantarilla a un rey de la alcantarilla, solo para volver a caer. Arasi le lanzó una mirada poco entusiasta. No necesito que empieces a sermonearme, ¿de acuerdo? No es que no lo necesites. Te daría otro consejo, pero estaba preocupado por el estado del vidrio. El resplandor se convirtió en una mirada confusa. ¿De qué estás hablando, tío? ¿Qué podría decir que pusiera en peligro el cristal? No solo sonaba ridículo, sino también estúpido. No importa, dijo con un movimiento de cabeza. Mira, supongo que tu abuelo está esperando fuera de la habitación, ¿verdad? Sí, ¿cómo supiste eso? Él solo sonrió ante eso. Niño, tienes 12 años. Realmente dudo que vayas a estar aquí solo cuando se trata de visitarme. Entonces, ¿por qué no sales si puedo hablar con él? ¿Acerca de? Preguntó Arasi, curioso al respecto. Su tío lo miró. Ve a buscar a tu abuelo, Arasi. Frunció el ceño ante la negación de una respuesta, pero no había nada que realmente pudiera hacer al respecto. Conocía a su tío. Hubo ocasiones en las que estuvo en el cuartel general de Triple Threat cuando lo pusieron en una habitación y le dijeron que no saliera. Era exasperante todas y cada una de las veces y la sensación nunca disminuía con el tiempo. Simplemente colgó allí. Entonces, viendo que no tenía otra opción en el asunto, frunció el ceño a su tío por última vez y se volvió hacia la puerta. Zolt esperó en silencio mientras su sobrino desaparecía y aparecía su suegro. Hola, Naruto, saludó alegremente al Fire Paragon. ¿Qué quieres? Tú eres el que quería verme, Zolt, respondió mientras cerraba la puerta y se acercaba al cristal. Una mano colgaba a su costado mientras que la otra sostenía la vaina de su espada, justo por encima de la empuñadura, sosteniéndola a su lado en ángulo. El ex líder de la tríada había visto ese posicionamiento antes y que le tomaría unos 2 segundos desenvainar esa espada y dividir en dos a alguien. ¿Por qué tenía ese tipo de posicionamiento con su espada? Zolt no lo sabía. Cierto, Arasi necesita superar lo que pasó, le dijo a su suegro, hablando en serio. Naruto levantó una ceja sorprendido. ¿De verdad crees que sería tan fácil hacerlo por él? Espíritus, no, respondió. Sé que será difícil para él, pero tiene que seguir adelante. Entonces, ¿por qué no le dijiste eso? Él no me habría escuchado si lo hubiera dicho. Pero si tú lo dices, probablemente lo haría. Estamos hablando de Arasi aquí, Zolt. No importa cuántas veces se lo digamos, seguirá creyendo que Natsumi todavía está viva. ¿Y tú no lo has hecho? Preguntó. Él saca esa terquedad de ti y ambos sabemos que tú tampoco has dejado de buscar a Natsumi. En este momento, estoy buscando su cadáver. Había buscado por todos lados en los países doblados y nunca la encontró. Si no hubiera encontrado a Natsumi, solo podría significar que estaba muerta. Por cierto, ¿te sorprendió que no Attack fuera Amon? Realmente nunca conocí al hombre cuando estaba trabajando con Sojin, así que no puedo decir que lo estaba. Me sorprendió más el hecho de que había trabajado con Sojin, pero no mucho. Zolt frunció el ceño. Había algo raro en sus palabras. Aprendiste sobre su identidad después de que huyó de la ciudad, ¿verdad? No, lo aprendí mucho antes de que el avatar llegara a la ciudad y los igualitarios comenzaran a moverse. ¿Y no hiciste nada al respecto? Demandó, su voz elevándose más alto en ira. ¿Por qué lo haría? Era obvio que los igualitarios iban tras Benders y dado que el avatar es el Bender, también la habrían perseguido a ella. Era una buena forma de que ella adquiriera algo de experiencia. Además, yo no toma su mano o limpia su desorden. Secuestraron a Arasi, bastardo arrogante. Lo torturaron. Sus gritos resonaron en la habitación, pero Naruto no dijo nada de inmediato para defenderse. Esperó a que cesara el eco. Lo sé. Debería haberlo visto venir. No lo vi y mi nieto resultó herido. La próxima vez tendré que tener más cuidado. La próxima vez, podría terminar muerto. Eso no sucederá. Esa era una promesa para sí mismo, una que tenía la intención de cumplir. Pero Zolt no parecía tan impresionado por sus palabras.
resopló disgustado y miró hacia la puerta por la que había entrado. Oye, Ann. Él gritó. Terminé aquí. Ni el padre ni el yerno dijeron nada más al otro cuando el guardia de la prisión volvió, quitó a Zolt de la silla y salió de la habitación. Después de un momento de silencio, Naruto se dio la vuelta y se fue. Ubicación. Korra. Espíritus, ayúdenme, estoy cansada, declaró Korra mientras se dejaba caer contra la mesa, sin importarle quién la viera en ese momento mientras estaba sentada en una mesa en un área exterior de un restaurante. Era un restaurante bastante agradable, ni demasiado barato ni demasiado caro, pero en ese momento no le importaba. Sentía que podía quedarse dormida allí mismo. De hecho, sus ojos comenzaron a caerse y sintió que los comienzos de un ronquido comenzaban a salir por su nariz. ¿Estás pensando en dormir aquí mismo, Korra? Joe preguntó con una mirada divertida en su rostro desde donde estaba sentada en la mesa, inclinándose lo suficiente en su silla para que se inclinara ligeramente hacia atrás. No vamos a tener que pasar por el entrenamiento de tierra control de nuevo, ¿verdad? Esa simple pregunta la sacó de la somnolencia y la devolvió al mundo de la vigilia. Estoy despierto, gritó por reflejo, solo para ver y recordar que Mako estaba sentado frente a ella y había visto todo. Hablando de vergonzoso. Pensó para sí misma. Pero luego escuchó a Joe reír y se volvió para mirar al váter Paragón. No es divertido, tía Joe, dijo. Verte reaccionar así. Sí lo es, respondió Joe con una gran sonrisa en su rostro. ¿Por qué estás aquí? Se supone que esto es una cita. Se suponía que significaba tiempo a solas con Mako, sin nadie más allí. Sin embargo, aquí estaba su tía sentada con ellos, actuando como si nada estuviera mal. Sé que es una cita. Por eso estoy de acompañante. Ella gimió audiblemente, cubriendo sus ojos con sus manos. Eso es algo tan anticuado ahora. Ya nadie hace eso. Bueno, alguien tiene que hacerlo. ¿Quién sabe qué harían ustedes dos si se quedaran solos?, comentó Joe con una sonrisa sugerente y traviesa en sus labios. Simplemente hizo que ambos se sonrojaran más y la hizo reír. Ustedes dos son demasiado fáciles de molestar. Por favor, tía Joe, te lo ruego. Déjanos en paz. No. Si me voy, ¿quién les va a pasar información a tus padres sobre tu nuevo novio? La Tribeswoman más joven se congeló ante esa pregunta. Se había olvidado de su mamá y papá con respecto a Mako. ¿No pueden simplemente encontrarse con él cuando regrese al Polo Sur? Ella preguntó. ¿Y cuándo planeas hacer eso exactamente? ¿En algún momento de las próximas 2 semanas, tal vez? Preguntó Joe a cambio. Korra no le respondió. Eso es lo que pensé. Ahora no te preocupes, no voy a decir nada negativo sobre Mako aquí, no a menos que él me dé una razón para hacerlo. El maestro Fuego se estremeció levemente ante esas palabras. Así que diviértanse. ¿Cómo podemos hacer eso contigo aquí? Korra se quejó. Tendrás que intentarlo, Short Stack. No voy a ir a ninguna parte. Pléase, suplicó. No, no me iré, dijo la mujer mayor de la tribu con esa sonrisa todavía en su rostro. Mako, ayúdame aquí, le dijo el avatar a su novio. Yo soy el que está siendo juzgado aquí, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Le pido que se vaya, ella le dirá a tus padres. En ese momento, estaba un poco contento de no tener padres. Pero, de nuevo, si lo hiciera, estaba bastante seguro de que Korra no se sentiría tan nerviosa por conocerlos. ¿Lo escuchaste, Korra? Has sido anulado, dijo Joe. Se inclinó aún más hacia atrás, pero aún así mantuvo el equilibrio. Sigue con la cita. Era una cita para almorzar, algo simple y directo. Con un poco de suerte, se quedaría así. ¿Puedo hacer una pregunta? Preguntó el maestro Fuego de los tres, mirando a su novia. ¿Qué quiso decir cuando mencionó el entrenamiento de tierra control? Joe se rió entre dientes. ¿Debería decirle? Le preguntó a Korra. Pensé que se suponía que los chaperones eran observadores silenciosos, respondió ella con un poco de mordedura en la voz. Buen punto, admitió, agitando las manos en un pequeño saludo. Está bien, me quedaré en silencio entonces. Korra no le creyó ni por un segundo, dándole una mirada más antes de volverse hacia su novio. Ella estaba hablando de cuando comencé a hacer Artbend correctamente. Mi maestro era un tipo de maestro de la vieja escuela. Lo primero que me hizo hacer fue pararme en mi posición de caballo durante varias horas, permaneciendo despierto todo el tiempo.
Cada vez empecé a quedarme dormido, un ruido fuerte siempre me hacía retroceder y el principal problema que tenía con eso era que nunca era el mismo ruido. Pobre bebé, le dijo, colocando una mano reconfortante sobre la de ella. Cuando sonrió, Korra se sintió mucho mejor. Resultó ser nada a largo plazo. Pasé por el entrenamiento de tierra control con facilidad después de eso, le dijo, con orgullo en su voz. Me pregunto si Bolin debería aprender a hacer esa postura de caballo. Podría calmarlo. O podría volverlo loco, señaló Korra. Ambos sabían que Bolin no era el tipo de persona que se quedaría voluntariamente. Perdónenme, su comida, declaró el servidor mientras les llevaba la bandeja con su almuerzo y colocaba la comida sobre la mesa. Me tomé la libertad de ordenar por ti, le dijo Mako a Korra. Había adivinado que ella quería algo simple después del día que había pasado hasta ahora. Y tenía razón. No pudo evitar sonreír cuando la vio mirar los fideos de algas colocados frente a ella, el vapor se elevaba suavemente de ellos y se desvanecía en el aire, y vio cómo su rostro se iluminaba de alegría. Te amo, le dijo ella. Lo sé, respondió él, sabiendo que ella lo decía por la comida. No perdió el tiempo en romper los palillos, recoger los fideos y devorarlos con gran deleite y alegría. Tan bueno oro, prácticamente cantó después de tragar los fideos en su boca. Me alegra verlo, le dijo mientras comía su propia comida. Se sentía audaz con la comida, así que ordenó una comida que era una mezcla de la nación del fuego y el reino de la tierra. Eran trozos de carne que habían sido lo suficientemente sazonados para darle una agradable sensación de calor en la boca, pero tenían una sensación crujiente. ¿Qué? ¿No hay comida para mí? Joe les preguntó a ambos con una mirada de dolor fingido en su rostro. Korra giró la cabeza y la miró. Sobre las carabinas que se quedan calladas, comentó deliberadamente. Lo siento, Joe, pensé que Korra solo vendría a verme, dijo Mako, disculpándose. Si él hubiera sabido que ella estaba volviendo en sí, también tendría algo para ella. El peligro era que aunque sabía lo que le gustaba a Korra, no era lo mismo para Joe. Está bien, le dijo, agitando la mano. Solo ordenaré yo mismo. Hizo una seña a uno de los meseros, un miembro de la tribu que parecía lo suficientemente joven para que este fuera su primer trabajo, quien rápidamente se acercó a ella. ¿Sí, señora? Le preguntó, con un papel y un lápiz ya en sus manos. Hola, me llevaré una gallina ártica con unas envolturas de algas, le dijo. Gracias, señora, respondió, escribiendo el pedido y girándose hacia la puerta que conducía al interior del restaurante. Mako frunció el ceño un poco mientras miraba al mesero desaparecer en el restaurante. Conozco a ese chico, declaró de repente. Ese es el hermano pequeño de Ahsoka. ¿En realidad? Preguntó Korra, mirando hacia la puerta, tratando de ver al mesero, sin suerte. Sí, dijo. Sabía que estaba trabajando aquí, pero pensé que era un buser. Tal vez lo ascendieron, comentó Joe. ¿Quién es Ahsoka, por cierto? Él era el maestro agua del hurón de fuego antes de que yo llegara, le dijo Korra. Después de que fue ascendido, dejó el equipo. Después de esa noche, lo había visto un par de veces más. Las cosas habían sido un poco incómodas al principio, considerando que él era el antiguo maestro agua de los hurones y ella era la actual. Pero después de conocerse, la incomodidad desapareció rápidamente y se consideraron amigos. La comida de Joe fue entregada en poco tiempo, lo que la hizo inclinarse hacia adelante y bajar la silla a las 4 patas. Tomó una de las envolturas de algas y le dio un gran mordisco, masticó un par de veces y luego tragó. No está mal, reflexionó. Pero necesita un poco de sal, sin embargo. Extendió la mano, agarró la sal y la roció sobre las envolturas. Le dio otro mordisco y esta vez, estaba satisfecha. Mucho mejor, declaró. Entonces, Korra, ¿cómo ha estado tu día hasta ahora? Mako le preguntó a su novia. Ella había estado en el Katara Memorial Hospital desde esa mañana y vino aquí cansada. ¿No me viste desplomarme sobre la mesa cuando me senté? Le preguntó sarcásticamente. Sí, pero quería saber los detalles, respondió con una cara seria, haciendo que Joe sonriera con una risa contenida. Korra realmente no tenía sentido discutir eso, así que no lo hizo. Como dije, es agotador. No sé cómo, pero curar lo que Amon le hizo a la gente me está dejando drenado y borrado. Bueno, estás doblando energía, Korra. Eso no es un campo que todos conozcan, le dijo la figura de su tía.
Tal vez estás cansado porque estás gastando energía para doblar energía. Eso es el doble de energía y lo has estado haciendo desde esta mañana. No es solo eso. ¿Qué más hay ahí? Mako le preguntó. Sé que Amon solo tuvo la ciudad durante una semana, pero no sabía la cantidad de personas que tenía Bloodbent hasta que llegué a ese hospital. No estoy seguro de haber rascado el 5%, y mucho menos 10. También era verlos sentados en las camas, con una desesperanza evidente en sus ojos. Esa fue una vista que la asustó. Tenía miedo de que su habilidad para controlar la energía desapareciera repentinamente en algún momento y no pudiera ayudar a nadie. Corra, ver y curar a esas personas no va a ser la parte difícil, le dijo Yue, perdiendo la sonrisa divertida en su rostro y poniéndose seria. Es cuando vas a tener que hacerte esta pregunta. ¿Debería devolverle a esta persona su control? ¿Qué quieres decir con eso? Por supuesto que debería. Ella respondió con fiereza. Lo que había hecho Amon era un crimen y era su deber arreglarlo. ¿Deberías? Preguntó el paragón entre ellos. A pesar de lo que puedas pensar de otra manera, no ataca arruinó a muchos criminales de su poder al quitarles su control. Esos mismos criminales ahora están esperando en el hospital a que los cures. Deberías hacerles ese favor, incluso cuando es muy probable que vuelvan a ser como eran. Luchó por encontrar una respuesta correcta, solo para descubrir que ni siquiera podía encontrar una respuesta. Está bien, Corra. No necesitas contestar ahora. Disfruta tu cita con Mako, le dijo al avatar mientras tomaba otra envoltura de algas, le echaba un poco de sal y se la comía. Luego dirigió su atención a la gallina ártica. Tanto Corra como Mako la miraron por un largo momento, asimilando lo que había dicho. Realmente fue un enigma. Por un lado, Amon les quitó el control a estas personas y debería devolvérselo. Pero, por otro lado, eran personas que habían gobernado con miedo, terror y el poder de sus habilidades de control. Ahora que les quitaron eso, no tenían nada para controlar a las personas como solían hacerlo. No tenían poder y probablemente deberían mantenerse así. Era algo en lo que debería pensarse, pero no en este momento. Yue tenía razón, aunque Korra todavía deseaba no estar allí. Estaban aquí en una cita. Deberían disfrutarlo y disfrutar de sí mismos, no reflexionar sobre una gran cuestión de moralidad. Lugar. Ayuntamiento. Mis compañeros concejales, creo que hemos llegado al punto en que el Consejo de la República Unida ya no es efectivo, dijo Tenzin a los otros 3 miembros del Consejo mientras se sentaban en el salón de actos vacío. Aún no se había seleccionado un nuevo representante para la tribu Agua del Norte y Ernomat quería mantenerlo así. No por ningún afán personal de poder, sino para ayudar a que lo que tenía en mente siguiera adelante. ¿Qué te hace decir eso, Tenzin? Le preguntó el representante del Reino Tierra, J. Masyan. Sí, digo que lo estamos haciendo bastante bien ahora, comentó el representante de la Nación del Fuego. No veo la necesidad de abolir el Consejo. Mira lo bien que respondimos a la amenaza igualitaria y Amon, eso debería mostrarte lo bien que lo estamos haciendo, le dijo el representante de la tribu Agua del Sur. Tenzin ya había hablado con él y estaba de acuerdo con el estado en el que se encontraban. Frunció el ceño. No hay necesidad de ser grosero, Cam, le dijo. Pero creo que manejamos bastante bien esa crisis menor. Esa crisis menor tuvo a la ciudad controlada por la ciudad durante una semana y no se manejó bien. La forma en que Tarlog la manejó solo condujo a más incitación y llevó a más personas a los brazos abiertos de Amon. También votaste por sus propuestas, Cam, le dijo J. Masyan. Un hecho que no estoy negando. Pero mira de dónde nos llevó. El poder y la autoridad del Consejo están en su punto más bajo de todos los tiempos. Por eso creo que ahora es el momento de considerar el futuro de la República Unida y Ciudad República también, dijo Tenzin, mirándolos a todos. Así que daremos un paso atrás y dejaremos que sangre nueva se apodere de nuestras sillas, dijo sonando un poco decepcionado por el rumbo de la conversación. Sabía que no era la representante más fuerte que jamás había tenido la Nación del Fuego, ciertamente no en comparación con Suzin Uzumaki, pero eso estaba a su favor. Quería asegurarse de permanecer en el Consejo todo el tiempo que pudiera y sobrevivir a todos los demás. Nos llevará algún tiempo entrevistar a los reemplazos potenciales y asegurarnos de que estén debidamente capacitados para manejar el negocio del día a día. Una vez que su reemplazo estuviera en el cargo, se aseguraría de que esa persona acudiera solo a ella en busca de ayuda y consejo. Eso solo sería el consejo nuevamente con diferentes personas, objetó Kang.
Pero no seríamos nosotros. Serían caras nuevas para manejar la ciudad. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Tenzin? J. Yan le preguntó al nómada aire. No lo sé, respondió honestamente, ganándose una burla de Wii. Sé que, como órgano rector del gobierno, el consejo no puede continuar. Pero cómo hay que reemplazarlo, no lo sé. Por eso lo traje entre nosotros, para que podamos discutir opciones. ¿Tienes alguna idea? Le preguntó el representante del Reino Tierra. Entendió el razonamiento del hombre, pero aún quería saber si tenía alguna idea. Bueno, tuve algunos pensamientos vagos acerca de que la gente de la República seleccionara líderes de cada región para venir a la capital y liderar, pero no pensé en ningún detalle sobre cómo hacerlo. ¿Por qué no me sorprende eso? Wii preguntó con los ojos en blanco y desdén en su voz. Parecía que Tenzin tenía planes pero no detalles. Es motivo de discusión, coincidió Khan con él. ¿De verdad crees que un consejo de personas de las regiones sería diferente de lo que es el consejo ahora? Le preguntó al miembro de la tribu. Sí, lo hago. El consejo tal como está se formó enviando representantes de los 4 países originales para observar y gobernar la república en formación, como un padre que cuida a un niño. Todavía lo hace. Si renunciamos al poder después de una crisis menor, la república será vista como débil. Ya se ve como débil, argumentó, frunciendo el ceño a su contraparte de la Nación del Fuego. Los igualitarios no fueron una crisis menor, Wii. Bueno, creo que la República Unida no debe ser entregada a personas que no saben cómo manejarla como nosotros. Es demasiado pronto. Han pasado más de 70 años desde que se creó la República Unida, le dijo Tenzin. Y los países originales se han mantenido durante mucho más tiempo que eso. Yo digo que esto lleva tiempo, replicó. No somos la Nación del Fuego, los nómadas del aire, el reino de la tierra o las tribus del agua, dijo Khan. Somos algo nuevo, podemos ser un poco más rápidos en nuestra toma de decisiones. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, advirtió Tenzin a todos. ¿Estás de acuerdo con ella, Tenzin? Le preguntó al nómada aire, su voz incrédula. En algunas cosas, Khan, le aseguró al miembro de la tribu. La idea de que los líderes de la región tomen las riendas de la república es buena, pero no puede ser la única. También existe el peligro de elegir un grupo de control completo, lo que podría conducir a otra formación igualitaria. ¿Qué pasa si discutimos esto en un debate abierto? Sugirió J. Yan, juntando las manos. Fue una sugerencia que llamó la atención de los otros 3 concejales. A pesar de lo que algunos de nosotros podamos pensar, no estamos solos en el manejo de Ciudad República y la República. Hay todo un cuerpo de gobierno que trabaja con nosotros en eso. Entonces, propongo que en los próximos días, celebremos una reunión con toda la ciudad y el gobierno de la República para discutir el futuro. ¿Todos a favor? Preguntó, levantando la mano. Tanto la mano de Khan como la de Tenzin se levantaron, dejando a Wii como la única persona que mantuvo la suya baja. Entonces está decidido, declaró Tenzin, el alivio inundando su rostro. Estaban llegando a alguna parte con eso, incluso si no todos estaban de acuerdo con eso. Había una sensación inquietante de que Wii no sería el único que no estaría de acuerdo con lo que sucedería. Ubicación. Isla Templo Aire. Aquí tienes, le dijo Pema a Lin mientras le pasaba una taza de té. Se sentó a la mesa de la pequeña sala de estar. Gracias, respondió Lin, tomando la taza y tomando un pequeño sorbo. ¿Cómo está tu nuevo bebé? Despierta a todo tipo de horas en la noche y haciéndonos despertar también, respondió ella, luciendo cansada pero con una sonrisa feliz en su rostro. Iki y Meelo siguen queriendo jugar con él y yo les digo que no. Hinore insiste en que ella puede cuidarlo para que podamos dormir, pero tengo mis dudas. Había dejado que su hijo mayor lo intentara una vez con Meelo. Esa habitación todavía olía mal. El jefe de policía sonrió ante esas palabras. Suena como mi casa cuando GNG era un bebé, excepto por el deseo de jugar con él, corrigió. Tenía 13 años cuando nació GNG y sintió que era demasiado mayor para jugar con un bebé. Eso había sido y de todos modos, ella lo cuidaría pero no jugaría con él, al principio. Confía en mí, es diferente como madre que como hermano. Confío en tu palabra, dijo después de un momento de silencio. A pesar de que había salido con Tenzin cuando eran más jóvenes, había estado más inclinada a lanzarse al trabajo. Tenía incluso menos tiempo para salir, y mucho menos para formar una familia cuando se convirtió en jefa de policía.
Su idea del tiempo de inactividad era lo que estaba sucediendo en este momento. Tomando el té con la esposa de Tenzin, ella había considerado la ironía pero la ignoró después de la primera vez. Quería preguntarte, Lin. ¿Ha sido difícil volver a tu antiguo trabajo? Preguntó Pema, sonando genuinamente preocupada por ella. Ella negó con la cabeza en forma negativa. No. En realidad, se siente como si nunca me hubiera ido. Una vez que Bumi recuperó el control de la ciudad en buenas manos, Saikan se relevó como jefe de policía y le devolvió el trabajo, sonando muy contento de que ella hubiera regresado. Mientras tomaba un sorbo de su té, notó algo. Por cierto, ¿dónde está Bumi? Pensé que vendría a saludar. El hermano de Tenzin siempre tenía la molesta costumbre de aparecer entre ella y Tenzin cuando intentaban pasar un tiempo a solas. Siguió así incluso después de que terminaron, apareciendo en ella en el momento más desprevenido siempre que podía. Al principio, lo había encontrado molesto, pero ahora se sorprendió cuando no sucedió. Ha llevado a los hermanos de Rohan a una aventura, dijo la esposa de Tenzin, usando comillas en el aire para enfatizar su punto antes de beber su té. Ante eso, Lin no pudo evitar sonreír. Así que un viaje alrededor de la isla fingiendo encontrar tesoros y viendo monstruos desconocidos. Eso espero. Sabes que él tiene una opinión diferente sobre lo que se supone que es una aventura. Y por la forma en que contaba sus historias, uno sabría cuál sería su opinión. Lo sé. Creo que por eso se unió al ejército en primer lugar. Pensé que su maestro lo hizo unirse, comentó con una mirada ligeramente confundida en su rostro. Esa había sido la historia que había escuchado cuando le preguntó. Lin hizo una pausa en su movimiento, haciendo que la taza de té descansara su mano a medio camino de su boca. Ella consideró eso y luego se encogió de hombros. Probablemente les contó a todos una historia diferente. Probablemente, coincidió Pema. Bumi era así y solo había dos personas en el mundo que podían controlarlo cuando se caía por la borda. El primero había sido su maestra, June, quien lamentablemente había fallecido, y Naruto. Por cierto, ¿Arashi ha estado mejor? He estado tan ocupado que olvidé preguntarle a Naruto cuando nos conocimos ayer. Se ha visto bien cada vez que lo he visto. Desde el ataque de los igualitarios, el rubio rara vez se había apartado del lado de su abuelo, aunque no estaba segura de si era su elección o no. Parecía mejor pero ahora le tenía miedo a los rayos. Cuando Naruto había venido a la isla para entrenar a Asami una vez, él había venido. Estaba en medio de una tormenta eléctrica y cuando el primer destello apareció fuera de las ventanas del templo, se había puesto pálido. Cuando el trueno retumbó, se metió debajo de la mesa y tembló mientras la tormenta continuaba afuera. Cuando los demás escucharon esa historia, no lo culparon por tener miedo. Algunas personas podrían haber encontrado tal cosa que temer como un poco de vergüenza. Pero los igualitarios habían mantenido prisionero a Arashi durante más de una semana y lo torturaron, utilizando rayos como método principal. Eso espero. Amon le quitó su Ventinalin, la arrojó a una celda pequeña y la trató como si fuera algo peor que basura durante toda la semana. Ella también podría haber sido violada si no supiera cómo defenderse, y le dio una buena sensación de satisfacción escuchar cómo se rompía el brazo del violador en potencia. Pero aún así, había sentido que entre ella y Arashi, había obtenido la oportunidad. Se quedaron en silencio mientras pensaban en la rubia. Seguía siendo sarcástico y franco como siempre, pero una pequeña parte de ellos sentía que al menos la mitad de su actitud ahora era forzada para mantener la apariencia de normalidad. Incluso cuando su abuelo estaba cerca de él, había momentos en los que se quedaba en silencio y movía los ojos por la habitación en la que estaba como si estuviera tratando de encontrar una manera de correr. Lin había visto su cuerpo mientras lo revisaban en el hospital. Tendría cicatrices de algunas de las heridas que había recibido de su tortura. ¿Crees que deberíamos hacer algo por él? Pema le preguntó a Lin, la preocupación coloreaba su voz. Pero la jefa de policía se limitó a negar con la cabeza. No, creo que solo empeoraremos las cosas para él, respondió ella. Que venga a nosotros si quiere ayuda. Lin, estamos hablando de Arashi Uzumaki. Las únicas personas más cercas que él son su padre y su abuelo. No vendrá a nosotros a menos que lo obliguemos. Pema, realmente no podemos hacer nada al respecto. Podemos intentar algo para ayudar, dijo obstinadamente. Ella era madre y los espíritus la ayudaran, no iba a permitir que un niño sufriera, especialmente si él se negaba a ayudar por su terquedad. Pero incluso mientras decía esas palabras y pensaba esos pensamientos, se desinfló.
Pero se resistiría si lo hiciéramos, ¿no? Sí, y él podría decir algo de lo que se arrepentiría y nunca podría retractarse. Ambas mujeres se quedaron en silencio mientras pensaban en qué podría ser ese algo. A lo que seguían acudiendo era: tú no eres mi mamá. ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? Pema sugirió mientras tomaba otro sorbo de su té. ¿Ha pasado algo interesante en tu trabajo? No realmente, solo mucha gente ha venido y les ha dicho a mis hombres que sienten que están siendo observados por algo que no pueden ver. Algunos de los más nerviosos piensan que son los igualitarios que los persiguen. ¿Eran venders? Algunos. Otros eran simplemente no maestros que simpatizaban con la causa e incluso habían sido parte de ella, pero la abandonaron en el momento en que se descubrió que Amon era un fraude. ¿Crees que son los restos de los igualitarios preparándose para algún tipo de venganza a la ciudad? La jefa de policía se encogió de hombros, sosteniendo su té en la mano. No sé qué pensar al respecto cuando no hay mucho que hacer. He estado haciendo que los policías vigilen a las personas que han entrado, pero siempre dicen que se sienten como si estuvieran siendo observados nuevamente. Cuando mis hombres dicen que no vieron nada. Tomó un sorbo de su té y luego puso la taza sobre la mesa. Tal vez debería traer a Naruto y pedirle consejos. Probablemente él también querría participar en los relojes, comentó Pema. El Paragón de la Nación del Fuego tenía la habilidad de ver a través de las sombras y encontrar a la persona que se escondía allí. Hubo una vez en que un acosador había estado siguiendo a una familia prominente de la ciudad, siempre manteniéndose fuera de la vista pero siempre logrando hacer sentir su presencia. Cuando se le pidió ayuda, Naruto acechó al acosador, lo siguió hasta donde vivía y lo llevó a la policía. Le había tomado solo un día terminar algo que había estado sucediendo durante la mejor mitad de un mes. No tengo ninguna duda al respecto. En este punto, lo agradecería. La puerta de la habitación se abrió y Bolin entró con un periódico en las manos. También había una expresión seria en su rostro, una que sorprendió tanto a Pema como a Lin. El joven maestro Tierra siempre había actuado con tal personalidad que casi lo hacía parecer y lucir como un niño que nunca crecería. Pero ahora, con esa expresión en su rostro, la forma en que miraba el papel con tanta atención y el hecho de que no estaba diciendo nada, les dio una idea del hombre en el que se estaba convirtiendo. Se sentó a la mesa, colocando el periódico sobre ella. Cuando levantó la vista y vio que estaban allí, se sorprendió y volvió con el chico que conocían. Vaya, lo siento, no te vi allí. Se disculpó al instante, luciendo bastante avergonzado por sus acciones. Está bien, Bolin, le dijo Pema. No nos hiciste derramar nada. Puedes quedarte. Oh, está bien. No voy a interrumpir una reunión súper secreta, extremadamente importante, ¿verdad? Porque si lo hago, siempre puedo oírme y dejar que sigas hablando de lo que sea. Lin no pudo evitar poner los ojos en blanco. Lo que interrumpiste fue que tomábamos un pequeño descanso de nuestro día para disfrutar de una taza de té y hablar entre nosotros. No estábamos planeando controlar la ciudad en secreto a través de nuestros hombres si eso es lo que estabas pensando. ¿Qué? No, 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 nada de eso, respondió con una risa que obviamente era fingida. Aparentemente, había estado pensando eso. Si quisieras controlar la ciudad a través de tu hombre, Lin, primero tendrías que conseguir uno, señaló Pema con cara seria mientras sorbía su té. Ese comentario podría haber enojado a Lin, y un poco deprimido, si fuera más joven. Pero ahora, escuchó el humor en las palabras y levantó su copa en un saludo a la esposa de Tenzin. Eso es un punto para ti, dijo. ¿Qué fue eso? Bolin preguntó, luciendo confundido mientras miraba de un lado a otro entre los dos. ¿Qué fue eso? Preguntó el policía de los dos con una cara inexpresiva mientras sorbía su té. Ese. ¿Eso qué? Ella preguntó. Eso que acabas de hacer, ese punto. ¿Qué fue todo eso? ¿Lo del punto? Repitió, sonando como si no supiera de qué estaba hablando. ¿De qué diablos estás hablando, Bolin? Lin, deja de torturarlo, dijo Pema con un ligero tono de reprimenda en su voz. Soy policía. No tengo mucho entretenimiento. ¿No puedo disfrutar esto? Solo díselo. Parece que está a punto de explotar por todas las preguntas en su cabeza y, por mi parte, no deseo limpiar el desastre. Pensé que para eso estaban los niños. Ella no pudo evitar sonreír ante eso. Y eso es un punto para ti. ¿Qué es eso? Bolin prácticamente gritó.
¿Qué pasa con todo el asunto de los puntos? ¿Es algún tipo de mensaje secreto o código o algo así? Los habría golpeado salvajemente con el dedo, pero conocía suficientes modales para saber que era una mala idea, sin mencionar que era grosero. Ambas mujeres compartieron una mirada antes de volver a mirarlo. ¿Has estado leyendo los libros de Naruto? Pema le preguntó. Solo la primera pareja, respondió sin vergüenza ni vergüenza. Nunca antes había leído la serie Shiro Rick, solo había oído hablar de ellos. Cuando le dijo eso a Korra, ella le entregó el primer libro y le dijo que lo intentara. Ahora estaba en el tercero. Bueno, no es nada de eso. Entonces, ¿qué es eso? Es algo que comenzó entre Naruto y Sokka cuando eran más jóvenes. Siempre se estaban molestando el uno al otro y cuando uno de ellos tenía éxito, obtenían un punto. De verlos. Bueno, lo obtuvo al observar a Tenzin en las raras ocasiones en que lo hizo, pero eso no venía al caso. Entonces, ¿quién ganó? Nadie en realidad, respondió ella. ¿Qué? Era un maestro profesional y, como tal, un poco más que competitivo. Cuando empezaba algo, quería estar seguro de que podía ganar. Pero escuchar sobre un juego como este y nadie gana, le sonaba un poco blasfemo. Afortunadamente para él, Lin estaba allí para explicárselo. No fue algo que se tomaron en serio y nosotros tampoco. Es algo que hacemos. Oh, está bien entonces, le dijo. Realmente no había nada más que pudiera decir al respecto. Así que volvió su atención al periódico, que notaron que estaba abierto a la sección de anuncios. Supongo que ninguno de ustedes tiene un bolígrafo que pueda prestarme. Si bien Pema no lo hizo, Lin sí. Ella lo sacó y se lo entregó. Aquí tienes. Gracias. Lo tomó y comenzó a tachar anuncios o a rodearlos. La mirada seria no volvió a su rostro. En cambio, tenía un pequeño ceño fruncido. ¿Qué estás mirando, Bolín? Pema le preguntó. En departamentos y casas, respondió, sin dejar de mirar los anuncios. ¿Por qué? Porque Mako y yo estamos buscando uno que sea asequible, respondió, tachando un anuncio. Hizo una pausa en el siguiente, mirándolo durante los siguientes segundos. Luego puso un signo de interrogación al lado. Se detuvo con la taza de té a una pulgada de la mesa. ¿Estás pensando en mudarte de la isla? Levantó la vista del periódico, la pluma flotando sobre el siguiente anuncio. Bueno, sí. Hemos estado hablando de eso por un tiempo. Se supone que solo somos invitados aquí. Eso no significa que no nos guste tenerlos a ambos aquí, le dijo. Además, ¿por qué no regresas a tu antiguo hogar? Preguntó Lin. Nuestro hogar era un ático en la arena Pro Control. Queríamos encontrar un hogar real esta vez. Volvió a mirar el papel. Pero muchas de estas cosas son condenadamente caras. Lenguaje, no quiero que los niños te oigan maldecir, le advirtió Pema con el ceño fruncido. Miró a su alrededor con una mirada perpleja en su rostro. Pero ellos no están aquí. No importa, no hables así en mi casa. Pero y comenzó a detenerse cuando vio a Lin sacudir la cabeza levemente. Captó la indirecta y se detuvo. Lin miró el papel. Estás mirando las mansiones y los apartamentos de lujo, comentó. No es de extrañar que sean caros. Bueno, dado que los Ferrets ganaron el bote del campeonato, pensé que podíamos darnos el lujo de vivir en el regazo del lujo una vez más, dijo con una gran sonrisa en su rostro. Era la misma sonrisa que Iki siempre usaba y lo que le daba su cualidad juvenil. Intenta aspirar a algo en lo que realmente puedas vivir durante algún tiempo, no solo una semana. Está bien, dijo con un puchero. Volvió a la parte superior de los anuncios y comenzó a tachar todos los que había marcado, el puchero desapareció casi tan pronto como apareció. Una vez que llegó a donde se detuvo, siguió tachándolos hasta que llegó a los anuncios más razonables. Fue entonces cuando la pluma se desaceleró y comenzó a leer la información nuevamente. Ubicación. Asami. Nunca supo cuánto le podrían doler los costados solo por hacer este tipo de cosas. Tampoco ayudaba el hecho de que Arashi, alguien más joven que ella, lo hiciera parecer increíblemente fácil. Vamos, Asami. Él le respondió mientras saltaba sin esfuerzo sobre una tubería. Apresúrate. Aférrate. Casi jadeó mientras trataba de seguir el ritmo. Trató de saltar sobre la misma tubería, pero tropezó cuando aterrizó, casi haciéndola caer. Una vez que recuperó el equilibrio, vio que Arashi estaba aún más adelante. Agni, ayúdame.
Desde que se habían ocupado de los igualitarios, Naruto se había volcado en el entrenamiento, apenas dándole tiempo para respirar, y mucho menos para pensar. Su nariz estaba contra la piedra de moler, pero seguía sintiendo que el Fire Paragon la retenía como rehén. Todos los días, le enseñaban algo y la obligaban a hacerlo una y otra vez hasta que Naruto le dijo que había terminado ese día. Cuando no estaba siendo entrenada en el suelo, se preocupaba por Future Industries. Decir que su imagen, integridad y acciones se habían hundido más que un poco después de la alianza de su padre con los igualitarios habría sido el más grosero de los eufemismos. Había pasado muchas noches sin dormir tratando de pensar en una manera de hacer que la compañía se mantuviera a flote y no se estrellara y se quemara. Pero en este momento, tenía que alcanzar a Arashi. Siguió corriendo por los tejados, contenta de que una de las cosas de este Naruto le había hecho aprender era cómo saltar a otros tejados. De lo contrario, se habría quedado atrapada en el primer techo. Observó a Arashi subirse a un par de cajas para saltar por el costado de un techo justo enfrente de ellos. Fue un movimiento rápido de 2 pasos que luce impecable en su ejecución. La hizo llegar al lado del techo, pero no siguió el mismo camino. Ella vio una manera diferente. Había tuberías alrededor de esta azotea. Algunos yacían contra el suelo. Algunos estaban colgados a unos pocos pies del piso y otros colgaban por encima de la cabeza y se conectaban a partes del techo. Uno de esos tubos colgaba delante del techo más alto y ella sabía lo suficiente sobre gimnasia para usarlo adecuadamente para impulsarse. Se desvió del rumbo de Arashi, yendo a la izquierda donde colgaba la tubería. Directamente antes de eso había otra tubería y esta estaba a unos pocos pies del suelo. Siguió corriendo hacia él, puso un pie sobre él y saltó hacia el tubo colgante, con las manos extendidas. Atrapó la tubería y usó sus pies para impulsar su impulso hacia adelante, arrojándose al techo. Esa fue una parte del plan que no salió como había pensado, ya que no había medido correctamente la diferencia de altura y se vio obligada a agarrar el borde del techo con los brazos y los hombros. Sus pies colgaron en el aire por un par de momentos y luego encontraron el costado del techo. Usó eso para estabilizarla mientras subía al techo. ¿Estás bien?, preguntó Arashi, esperándola. Habría pensado que era un caballero de su parte, hasta que él le dijo una vez que lo era para que no se perdiera. ¿Me veo como si estuviera bien?, preguntó mientras jadeaba por aire con las manos en las rodillas, agradeciendo en silencio a los espíritus por la oportunidad de respirar. En realidad, diría que lo estabas haciendo mejor que antes. Miró a la rubia. ¿De qué estás hablando de este lado del planeta? ¿No te das cuenta de la ventaja que tenías sobre mí? ¿No te das cuenta de lo lejos que has llegado? La primera vez que hicimos esto, no podías correr más de 1 milla. Eso es porque lo hicimos sin parar. Había sentido que el corazón se le iba a salir del pecho por tanto correr, saltar y rodar. Todo lo que hizo fue encogerse de hombros. Bueno, en cualquier caso, sigamos corriendo. De lo contrario, Gigi no estará contento con nosotros. Dio media vuelta y empezó a correr de nuevo, esta vez hacia el otro lado y saltando hacia abajo. «Ey, espera», dijo ella, poniéndose de pie y corriendo hacia el borde. Ella saltó al igual que él. «¿Recuerda rodar, Asami?», se dijo a sí misma mientras caía. «No intentes aterrizar sobre tus pies, rueda cuando toques el suelo». Esa fue una de las primeras cosas que le enseñaron sobre este tipo de cosas. Cómo usar la caída y el rodar como una forma de dispersar tu impulso. Si intentaste aterrizar sobre sus pies con la forma en que habían estado saltando y corriendo, es posible que se hayan roto o bloqueado. Golpeó el suelo e inmediatamente se puso a rodar, aterrizando de manera segura. Cuando salió, rápidamente se puso de pie y siguió corriendo, siguiendo al rubio y tratando desesperadamente de alcanzarlo. En ese momento, ella realmente lo odiaba por ser capaz de moverse tan rápido y sin esfuerzo. Se suponía que él la ayudaría a correr y moverse, pero estaba segura de que se trataba de una broma cruel por parte de Lord Naruto. Había traído a Arashi con él cada vez que entrenaban para poder vigilar a su nieto. Desde los igualitarios, era raro que los dos fueran vistos separados. También le enseñó algunas cosas a Arashi y el rubio estaba demostrando que aprendía rápido y bien. Lo extraño era que cada vez que ella se lo decía, él se estremecía y lo negaba. Siguió corriendo, asegurándose de que Arashi permaneciera a la vista. Todos los edificios comenzaron a desdibujarse mientras ella iba tras él. No sabía si eso era porque realmente estaban haciendo eso o simplemente estaba muerta de cansancio. Eso no importó.
Todo lo que hizo fue que ella tenía que seguir adelante. Ella tenía que atraparlo. Vamos, niña, se instó a sí misma. Sigue corriendo. Puedes alcanzarlo. Sus pies se sentían como de plomo y sus piernas no se quedaban atrás, pero no se daba por vencida. Ella lo vencería. Ella sabía que lo haría. Así que instó a sus piernas a correr más fuerte, ir más rápido y moverse más rápido. Sus pulmones se sentían como si estuvieran a punto de implosionar, pero aún así siguió corriendo tras él. Ella saltó, rodó, saltó y se balanceó por encima, por debajo y, a veces, incluso a través de obstáculos para alcanzarlo. Pero por mucho que lo intentó, no lo alcanzó ni lo pasó. De hecho, cuando ella logró alcanzarlo, él ya estaba sentado en el borde de un techo junto a su abuelo. Harás y gana de nuevo, comentó su maestro cuando la vio aterrizar en el techo en el que estaban. Él lidera por 3. Agni, llévatelo a él y a ti, maldijo mientras jadeaba por su propia existencia. Eso no es muy agradable, le dijo Arashi. En realidad, eso fue patético, lo corrigió su abuelo. Miró a su estudiante. Sabes, si quieres saber cómo maldecir correctamente, puedo meterte en el ejército. Te harán jurar como un marinero en poco tiempo, especialmente en la marina. Bueno, ahí es donde están los marineros, señaló con sarcasmo mientras seguía jadeando. Aún así, no estaba impresionado. Nunca seas sarcástico mientras jadeas, Asami. No funciona. Ahora ven y siéntate. Golpeó el suelo junto a él con su espada. Ella hizo lo que le dijo, aún recuperando el aliento. Ahora, dime lo que ves. Estaba mirando hacia la calle de abajo. A pesar de que acababan de terminar un ejercicio de entrenamiento, él simplemente la arrojó a otro. Afortunadamente, él le había hecho esto antes y ella descubrió cómo concentrarse cuando lo hizo. Veo una calle llena de gente, le dijo. La calle es demasiado estrecha para un automóvil, por lo que no hay ninguno y la gente camina por la calle. ¿Qué más? Le preguntó a ella. Veo un par de puestos de comerciantes, que están tratando de vender sus productos a cualquiera que pase. ¿Qué más? Veo gente caminando hacia las gradas, mirando alrededor y comprando algo o pasando de largo. ¿Qué más? Ella frunció. Eso es. No, no lo es. ¿Qué más? Lo siento, señor. Pero eso es todo lo que veo. ¿Qué más me podría estar perdiendo? Quería poner los ojos en blanco, de verdad que quería. ¿Cómo podía extrañar tanto? Se preguntó a sí mismo. Si no recuerdo mal, no eras un prodigio cuando empezaste a hacer esto, comentó Kurama secamente. ¿O has olvidado cuántas veces discutimos por el hecho de que seguías diciendo que la gente solo caminaba? Dale un poco de libertad, Gaki, y ayúdala. Era molesto que la maldita bola de pelo señalara lo obvio, pero aún así siguió con eso. Te estás perdiendo cómo la gente está hablando con los comerciantes. Mira eso y dime lo que ves. Ayudaría, pero lo haría a su manera. Asami hizo lo que le dijo y miró hacia los puestos de los comerciantes y la gente que los rodeaba. Ella vio de lo que estaba hablando y se sintió como una tonta por no haberlo visto antes. ¿Realmente, qué tan difícil fue perder eso? Algunos hablan inseguros, su postura es rígida. Otros están más relajados y en realidad hablan con los comerciantes. ¿Y eso qué te dice? Que algunos de los clientes son nuevos en esta área y no saben cómo hablar con los comerciantes, mientras que otros probablemente conocen a los comerciantes desde hace mucho más tiempo y se sienten más cómodos con ellos para tener una conversación con ellos. La inversión también podría ser cierta. Hizo una pausa, pensando en ello. Sí, era cierto. Algunos de los comerciantes podrían ser nuevos en la arena y, por lo tanto, serían extraños para los residentes que viven aquí. Ese es un buen punto, concedió ella. Eso espero, dijo brevemente. Ahora, dime lo que ves sobre las condiciones de las gradas mismas. Volvió su atención a los puestos de los comerciantes, mirando a todos y cada uno de ellos. Había algunos de ellos y, al principio, no vio ninguna diferencia real en ellos, excepto por el estilo y ahí, se guardó su opinión. Pero luego rápidamente comenzó a ver los pequeños detalles que se le habrían escapado cuando había comenzado. Algunas de las prendas que actúan como sombras se rasgaron y repararon cosiéndolas para cerrarlas. También tienen manchas de donde algo les había caído encima y no estaban completamente limpias. Lo que significa que no han tenido suerte y no han tenido la oportunidad de arreglar sus puestos, o les gusta como está y no se han molestado en arreglarlos. ¿Cuál es?
Su enfoque se evaporó ante esas palabras cuando esa pregunta la confundió. ¿Por qué no pueden ser ambos? Él la miró y levantó una ceja interrogante. ¿Y cómo serías capaz de respaldar esa afirmación? Ella se tambaleó por un momento. Sabía que esta era una de esas cosas que él hacía y que empezaban con una pregunta capciosa. Pero aunque la mayor parte del tiempo ella había sido capaz de averiguar cuando él hizo esa pregunta capciosa, todavía tenía problemas para defender su afirmación. No lo sé, confesó finalmente. Mira las caras y los movimientos de los comerciantes. Mira cómo actúan dentro de su puesto, cómo se mueven dentro de él si ha sido dañado. Los que están contentos con sus movimientos y acciones son los que no les importa si su puesto tiene sido dañado o no. Los que no lo están y siguen mirando los daños en el stand son los que se preocupan por la condición de su stand. Mientras le explicaba esto a Sammy, sus ojos recorrieron toda la calle, viendo que era un tiro directo a los muelles y la bahía más allá. Sus ojos se clavaron en los muelles y lo miraron en silencio. Su estudiante y su nieto se dieron cuenta de esto. Compartieron una mirada insegura el uno con el otro antes de volver a mirarlo. Jiji? Dijo Arashi. ¿Está todo bien? Sus ojos se apartaron de los muelles y encontraron a su nieto. ¿Por qué no sería? Bueno, por un lado, nunca he visto que entres en largos silencios y te quedes mirando algo. Y has estado así durante la última semana. ¿Pasó algo? Podrías decir eso, admitió finalmente, poniendo fin al silencio. ¿Vas a decirnos qué es? Asami le preguntó. Giró la cabeza para mirarlos a ambos. La policía encontró un cuerpo en el muelle hace una semana, una de las personas que trabajaban allí. Lo encontraron asesinado. Esto es horrible. Esa es la vida en la que vivimos, le dijo a su estudiante. No quiero sonar indiferente sobre el trabajador que murió, pero ¿qué importa? Preguntó Arashi. Los trabajadores portuarios mueren allí todo el tiempo. Sabía lo suficiente de su tiempo con la triple amenaza para saber que los muelles eran una de las áreas más disputadas para controlar. Todas las bandas criminales querían controlar los muelles y por una sencilla razón. Quienquiera que tuviera el control de los muelles tenía elección sobre la mercancía que llegaba del mar. Naruto no le respondió, pero sabía la respuesta. Arashi se refería a los trabajadores portuarios atrapados en los fuegos cruzados entre las pandillas. Pero este le importaba porque Lin lo había llamado para que echara un vistazo al cuerpo. Cómo mataron al hombre, nunca antes había tenido algo así. Pero lo había hecho y lo supo en el segundo en que lo vio. El trabajador no solo había sido asesinado por un shinobi sino también torturado. ¿Alguna vez has considerado el hecho de que podrías estar un poco nervioso y paranoico acerca de esto? Le preguntó el zorro. Los hechos no mienten, bola de pelo, respondió en silencio. Viste el cuerpo tan bien como yo. Hay un shinobi aquí en Ciudad República. La pregunta es ¿por qué ahora después de todo este tiempo? ¿De qué estás hablando, Gaki? Han pasado más de 70 años desde que nos fuimos y ahora envían un shinobi para tratar de atraparme. ¿Esperaban que me olvidara y bajara la guardia? ¿Sabes que podrías ver el tamaño de ese ego que tienes allí? Se está volviendo bastante grande. ¿De qué estás hablando, zorro? ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que tal vez el shinobi que está aquí no esté aquí para ti? Entiendo que sería un concepto difícil de aceptar para tu ego, pero por favor considéralo. Si estuviera solo, podría haber comenzado a gritar y maldecir al Kikbi con un lenguaje que haría sonrojar a un marinero. Pero como en ese momento estaba sentado entre su estudiante y su nieto, probablemente no era la mejor idea. ¿Por qué si no vendría un shinobi a los países doblados después de que las leyes lo prohíban expresamente? El Big puso los ojos en blanco. Al igual que las leyes habrían impedido que los shinobi ingresaran a los países doblados. Tú y yo sabemos que habría sido yo quien los detuvo. Es por eso que no han venido. Así que la pregunta sigue siendo, ¿por qué ahora? Y para eso, no tenía respuesta. Oye, Jiji. Gritó Arashi, recuperando su atención. No respondiste mi pregunta. Tienes razón, no lo hice, dijo en respuesta. Su nieto se enfureció. Ya no soy un niño pequeño, Jiji. ¿Podrías darme una respuesta directa? Tiene razón, ya sabes, coincidió Kurama. No te pedí tu opinión, le dijo su Hinchkriki. No significa que no pueda darlo, respondió. Solo dale algo de información, no toda. Pero antes de que el Fire Paragon pudiera hacer eso, un grito llegó desde el otro extremo de la calle.
Los tres giraron la cabeza al escuchar el sonido, ya que era un grito de horror, conmoción y miedo. Asesinato. Gritó una mujer. Naruto se puso de pie antes de que la palabra terminara. Vamos. Le dijo a su estudiante y nieto, ya corriendo hacia el próximo edificio. Aunque se sorprendieron por el grito y su orden, Asami y Arashi lo siguieron al instante. Cuando comenzaron a correr de nuevo, Asami se dio cuenta. Mientras que Arashi era bueno, su abuelo logró que pareciera un aficionado. No hubo vacilación en la técnica de Naruto mientras saltaba sobre tuberías y saltaba a través de huecos de construcción. A veces, casi parecía que estaba volando en lugar de correr. Era un poco desalentador si estaba siendo honesta, pero en lugar de deprimirla, la hizo querer correr más fuerte y más rápido, con ganas de atraparlo y vencerlo en esto. El grito no había llegado tan lejos, por lo que los tres lograron llegar a la escena cuando aún estaba fresca, relativamente hablando. Una cosa afortunada sobre la calle en la que estaban era que había sido una de las áreas más fuertes en las que los igualitarios tenían control. También se sospechaba que quedaban miembros escondidos en algún lugar del vecindario, por lo que una fuerza policial vigilaba. Por lo tanto, había policías en la escena en el momento en que se gritó el grito. Cuando llegaron a una azotea con vista a la escena del crimen, vieron un puesto derribado con un comerciante muerto en la calle, su sangre goteaba de él hacia la tierra. Una persona encapuchada estaba parada cerca de su cuerpo, rodeada por policías de metal control. A pesar de que la persona estaba envuelta y la cara estaba oculta, Naruto podía decir que era una mujer solo por la forma en que se movía. Los policías estaban tratando de derribarla mientras le gritaban que levantara las manos en el aire. Pero ella no estaba haciendo eso. De hecho, ella estaba tratando de escapar. Ella evadió sus cables fácilmente y noqueó a cualquier policía que se acercó para agarrarla. Estaba a punto de tener éxito en su escape cuando Naruto la golpeó. El Fire Paragon saltó del techo y la atacó en el segundo en que sus pies tocaron el suelo. Ella estaba sorprendida por su apariencia, se notaba en sus movimientos, y él usó esa sorpresa para derribarla al suelo con un golpe de su espada envainada. Cuando aterrizó en el suelo, la capucha se le cayó de la cabeza. Trató de ponerse de pie en el momento en que golpeó el suelo, pero todos los policías convergieron sobre ella, doblando sus cables para envolverla y asegurarse de que no se moviera. Terminó rápido, pero para Naruto fue un momento que pareció durar más, sus ojos se agrandaron al verla. Se había dado cuenta de tres cosas acerca de la mujer. La primera era que tenía canas pero no era vieja. La segunda fue que usaba una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro. La tercera fue que llevaba una diadema de Konoha con orgullo alrededor de la frente. Fin del capítulo.